Ella estaba sola y triste en el evento, hasta que el millonario susurró: «Finge que eres mi esposa». Su respuesta lo dejó sin palabras. Antes de empezar la historia, deja en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Y al final no te olvides de evaluar esta historia de 0 a 10. Buena historia para todos. Ximena Lozano no debería estar ahí, y ella lo sabía desde el momento en que cruzó las puertas de vidrio del Gran Salón del Valle, uno de los espacios más exclusivos de la Ciudad de México. El tipo de lugar donde una sola copa de champaña equivalía a todo su salario mensual, y donde cada sonrisa parecía haber sido ensayada frente a un espejo por lo menos durante 40 minutos. Acomodó la tira del vestido verde esmeralda que su amiga Fernanda le había prestado. Era bonito, elegante incluso, pero claramente no estaba al mismo nivel que los vestidos de marca que circulaban por el salón. Mientras las otras mujeres brillaban con telas importadas y joyas que parecían haber salido de una bóveda de banco, Ximena parecía presentable, bonita, sí, pero no deslumbrante. Y en ese mundo la diferencia era un abismo. La invitación había llegado por acaso. Fernanda había conseguido 2 entradas para el cóctel benéfico del Hospital Central Metropolitano y canceló a última hora por una intoxicación. Ximena a sus 29 años solo aceptó porque, bueno, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo diferente a trabajar, pagar cuentas y preocuparse por la salud de su madre? Exactamente. Nunca. Así que ahí estaba, sosteniendo una copa de champaña que apenas había tocado con los labios, observando a mujeres en vestidos que probablemente tenían nombre propio y a hombres que hablaban de inversiones como si estuvieran comentando sobre el clima. «Pareces perdida». La voz vino de atrás, acompañada de un perfume demasiado dulce. Ximena se volteó y se encontró con una mujer rubia, cubierta de joyas, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Estoy bien, gracias», respondió Ximena tratando de ser educada. La mujer inclinó la cabeza, analizándola de pies a cabeza con la sutileza de una radiografía. «¿Eres de la organización del evento? Porque si lo eres, necesito hablar con alguien sobre la temperatura del salón. Está helado aquí adentro». Ximena parpadeó. 1 vez, 2 veces. «Yo no soy». «Alejandro», llamó la mujer, saludando a un hombre alto de cabello engominado que se acercaba con un vaso de whisky. «Cariño, creo que encontré a alguien del equipo organizador. ¿Puedes pedirle que resuelva el problema del aire acondicionado?» El tal Alejandro miró a Ximena con una ceja arqueada. «¿De veras?», sonrió con condescendencia. «Señorita, si usted es de la organización, debería estar usando un gafete. Y tal vez no debería estar circulando en el salón principal como si fuera invitada». Las palabras alcanzaron a Ximena como un balde de agua fría. Abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que otras personas alrededor ya la estaban mirando. Murmullos, risas ahogadas, miradas de reojo. Su rostro ardió, no de vergüenza, de rabia. ¿Pero qué podría hacer? ¿Gritar? ¿Armar una escena? ¿Probar exactamente lo que todos ahí parecían pensar, que no pertenecía a ese mundo? Ximena apretó la copa con fuerza, sintiendo el cristal frío contra los dedos. Tal vez era mejor simplemente irse. Volver a casa, devolver el vestido prestado, preparar un té y olvidar que esa noche había existido. Ya estaba dando el primer paso hacia la salida cuando sintió una presencia a su lado. Alta, firme, con un perfume que no era dulce, sino amaderado y discreto. «Aquí estás, mi amor». Ximena se quedó inmóvil. La voz era grave, tranquila y completamente desconocida. Giró el rostro lentamente y se encontró con un hombre de unos 30 y tantos años, traje oscuro perfectamente cortado, mandíbula definida y ojos cafés que parecían calcular cada movimiento a su alrededor como si estuviera jugando ajedrez. Nunca lo había visto en su vida. «Perdón por la tardanza», continuó él, como si fueran íntimos. La reunión con los inversionistas se alargó. Ximena abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El hombre se inclinó un poco, acercando los labios al oído de ella. Desde fuera parecía un gesto cariñoso. De cerca era pura estrategia. «Finge que eres mi esposa, ahora». El corazón de Ximena se aceleró, parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Aquello era una locura completa y absoluta. Pero entonces miró hacia un lado, a la mujer rubia que la había humillado, al tal Alejandro con su sonrisa de superioridad, a todos esos rostros que segundos antes la trataban como si fuera invisible. Y algo dentro de ella simplemente decidió. Ximena respiró hondo, enderezó la postura e hizo lo único que tenía sentido en ese momento tan absurdo. Entró en el juego.
Está bien, querido, dijo en voz lo bastante alta para que los curiosos escucharan, pero la próxima vez no me dejes esperando tanto. ¿Sabes cómo me pongo de impaciente? El hombre arqueó una ceja casi imperceptiblemente. Claramente no esperaba que ella aceptara tan rápido. Ni tan bien. Él ofreció el brazo y Ximena lo aceptó con naturalidad, como si hiciera eso todos los días, como si perteneciera ahí. La mujer rubia y el tal Alejandro observaban la escena con expresiones que iban de la confusión a la incredulidad. «Doctor Alcázar», dijo la mujer, la voz de repente más dulce que miel falsa. «¡Qué sorpresa! Yo no sabía que la señora era su acompañante». «Esposa», corrigió el hombre sin titubear. «Ximena es mi esposa». El silencio que siguió fue delicioso. Ximena vio a la mujer tragar en seco, el rostro perdiendo parte del color artificial del rubor importado. Entonces, ese hombre era el famoso doctor Alcázar, el nombre que Fernanda mencionaba todo el tiempo en los chismes del trabajo, el cirujano multimillonario que nunca sonreía en las fotos. Y ahora, aparentemente, era su marido. «Ah, yo no tenía idea. Discúlpeme, yo». «No se preocupe», dijo Ximena, sonriendo con una calma que no sentía. «Entiendo que puede ser difícil reconocer a las personas cuando no estamos usando gafetes de identificación». La indirecta dio de lleno en el blanco. La mujer se puso roja, murmuró algo sobre necesitar saludar a otros invitados y se alejó rápidamente, arrastrando a Alejandro del brazo. Cuando ellos desaparecieron entre la multitud, Ximena mantuvo la sonrisa. Mantuvo la postura, mantuvo el brazo entrelazado con el de él. Pero por dentro su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. El resto de la noche pasó como un elegante borrón. Mateo la guió por el salón con la naturalidad de quien llevaba años haciendo eso. La presentó a inversionistas, médicos, empresarios, siempre con la misma frase: «Mi esposa, Ximena». Y ella sonrió, dio la mano, hizo comentarios educados, fingió que ese mundo era el suyo. Nadie cuestionó, nadie dudó. Tal vez porque él era demasiado convincente, o tal vez porque ella estaba actuando mejor de lo que jamás imaginó ser capaz. Cuando por fin salieron del evento, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Ximena como un despertar. El chofer de Mateo ya los esperaba en la entrada, junto a un auto negro que parecía costar lo equivalente a un departamento. Entraron en silencio. El auto empezó a moverse por las calles iluminadas de la ciudad, y solo entonces Ximena se permitió respirar de verdad. «Entonces», dijo, girándose para mirarlo, «¿vas a explicarme qué fue lo que acaba de pasar, o voy a tener que adivinar?» Mateo la observó por un momento. Bajo la luz tenue del interior del auto, parecía menos intimidante, aún imponente, aún controlado, pero con algo en los ojos que ella no conseguía descifrar. «Aceptaste sin preguntar», dijo él, en lugar de responder. «Me salvaste de una humillación pública. Parecía justo devolver el favor. La mayoría de las personas habría exigido explicaciones antes. La mayoría de las personas no estaba siendo tratada como empleada de la organización por gente que usa más joyas que sentido común». La comisura de su boca se curvó, casi una sonrisa. «Eres diferente». ¿Eso es un elogio o una observación clínica? Todavía lo estoy decidiendo. Ximena cruzó los brazos. «Perfecto. Mientras decides, ¿qué te parece si me cuentas por qué el gran doctor Mateo Alcázar, cirujano reconocido y, por lo que entendí, uno de los hombres más ricos de México, necesita fingir que tiene esposa?» Mateo desvió la mirada hacia la ventana. «Mi exesposa está creando problemas, haciendo insinuaciones en los medios, tratando de afectar mi reputación profesional. Y una esposa falsa resuelve eso ¿cómo? Cambia la narrativa, muestra estabilidad. Hace que las historias de ella parezcan lo que realmente son, intentos desesperados de llamar la atención». Ximena procesó la información. «Entonces, ¿me escogiste al azar en medio de una fiesta para interpretar a tu esposa frente a cientos de personas de la alta sociedad?» «No fue al azar». Ella arqueó una ceja. «Te observé durante la noche», continuó él. «La forma en que te portabas, cómo mantenías la compostura, aun estando claramente incómoda. Cuando vi lo que esa mujer estaba haciendo, supe que no te echarías para atrás. ¿Apostaste a que una desconocida se metería en una mentira absurda sin hacer preguntas? Aposté a que una mujer inteligente reconocería una oportunidad cuando la viera». Ximena se quedó en silencio por un momento. «¿Y qué gano yo exactamente con esto?» Mateo finalmente la miró. «Lo que necesites». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas, llenas de posibilidades.
Ximena pensó en la madre enferma en casa, en las cuentas médicas que se acumulaban, en el trabajo que apenas pagaba lo básico, en la vida que intentaba mantener en pie con sus propias manos, y pensó en ese hombre extraño, controlado y claramente acostumbrado a conseguir lo que quería. «Tengo condiciones», dijo por fin. «Te escucho. Primera, nunca, bajo ninguna circunstancia, me trates como trataron a esas personas hoy. Puedo ser parte de un acuerdo, pero no soy propiedad de nadie». Él asintió. «Segunda, necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo, sin sorpresas, sin secretos que exploten en mi cara después». «Justo». Y tercera, ella hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Nada de sentimientos. Esto es un acuerdo, negocios. En el momento en que cualquiera de los dos cruce esa línea, se acaba». Mateo la estudió por un largo momento. Después extendió la mano. «Tenemos un acuerdo, señor Alcázar». Ximena apretó la mano de él con firmeza. «Ximena, solo Ximena, Mateo». Mientras el coche se deslizaba por las calles de la Ciudad de México, Ximena miró por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar como estrellas en movimiento. Ella no sabía en qué se estaba metiendo, no sabía que ese acuerdo lo cambiaría todo. No sabía que el hombre a su lado cargaba heridas que ella apenas podía imaginar. Pero había algo que sabía con absoluta certeza. Esa noche, Ximena Lozano dejó de ser invisible. Y eso, por ahora, era suficiente. El acuerdo había sido sellado dentro de un coche de lujo a las 11 de la noche. Pero la verdadera prueba de fuego empezaría mucho antes de lo que Ximena imaginaba. 3 días después, estaba parada frente al espejo del baño de su pequeña casa, tratando de convencerse a sí misma de que no se había vuelto completamente loca. El vestido esta vez era nuevo, enviado por Mateo esa mañana, junto con una tarjeta sencilla que decía «Gala del hospital, 8 de la noche, esté lista. Ningún por favor, ningún si usted puede, solo una orden disfrazada de invitación». «¿Quién se cree que es este hombre?», murmuró Ximena, ajustando el tirante del vestido color vino que, tenía que admitir, le quedaba perfectamente bien. El interfono sonó a las 7:55, puntual como un reloj suizo. Ximena bajó las escaleras del pequeño edificio donde vivía, el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Cuando abrió la puerta, encontró a Mateo recargado en un coche negro, usando un smoking que parecía haber sido cosido directamente sobre su cuerpo. Él la analizó de pies a cabeza. Sin disimular. «Usted está adecuada». Ximena cruzó los brazos. «¿Adecuada? ¿En serio?» «Yo esperaba por lo menos un «usted está bonita», o «ese vestido fue una excelente elección mía». El vestido fue una excelente elección mía. ¿La modestia también venía en el paquete o la cobraron aparte? Mateo abrió la puerta del coche para ella. «Entre». «Tenemos mucho que discutir en el camino». Durante el trayecto, él explicó las reglas. ¿Quiénes estarían presentes? ¿Qué nombres tenía que memorizar? ¿Cómo debía comportarse? Básicamente, interrumpió Ximena. «Usted quiere que yo sea una versión elegante y silenciosa de mí misma. Quiero que usted sea convincente. ¿Y si no lo soy? Lo será. ¿Cómo puede estar tan seguro?» Mateo la miró por el rabillo del ojo. «Porque usted no tiene elección». Ximena debería haberse sentido ofendida. En lugar de eso, sintió algo parecido a un desafío encenderse dentro de ella. «Cuidado, doctor Alcázar. Puedo sorprenderlo». La gala del Hospital Central Metropolitano era aún más grande que el cóctel de la semana anterior. Candelabros enormes colgaban del techo como cascadas de cristal. Los meseros circulaban con charolas de plata. Y cada persona allí parecía haber salido de una revista de moda. Cuando Ximena y Mateo entraron del brazo, las cabezas se giraron. «Todas. Nos están mirando», susurró Ximena entre dientes, manteniendo la sonrisa. «Deje que miren. Fácil para usted decirlo. Usted está acostumbrado a ser el centro de atención. Y usted está a punto de acostumbrarse también». Un hombre de cabello canoso se acercó, sonrisa demasiado amplia, ojos demasiado calculadores. «Mateo, qué placer verte. Y esta debe ser la famosa esposa que nadie conocía». «Ximena», dijo Mateo, colocando la mano en la espalda de ella con una naturalidad ensayada. «Mi esposa». «Ximena, este es el doctor Rodrigo Villanueva, jefe de cardiología». «Un gusto», dijo Ximena, extendiendo la mano. Villanueva la sostuvo por más tiempo del necesario. «El gusto es todo mío». Debo decir, Mateo siempre ha sido reservado, pero esconder a una esposa, eso es nuevo incluso para él. «No la escondí», respondió Mateo. «Solo la protegí». «¿De qué?» «De personas demasiado curiosas». Villanueva rió, pero había algo afilado detrás de ese sonido.
Claro, claro. Bueno, disfruten la noche. Cuando él se alejó, Ximena inclinó la cabeza en dirección a Mateo. Él no creyó ni una palabra. No necesita creer, solo necesita dudar menos que los demás. Eso es reconfortante. No era para hacerlo. Ellos recorrieron el salón como una pareja de verdad. Mateo hacía las presentaciones. Ximena sonreía, estrechaba manos, hacía comentarios educados. Pero entre ellos, en los momentos en que nadie podía oír, la dinámica era completamente diferente. La mujer de azul no deja de mirarme, susurró Ximena. Es la esposa del director financiero. Mira a todo el mundo así. Parece que está tratando de averiguar cuánto costó mi vestido. Si le preguntan, diga que fue regalo de cumpleaños. Mi cumpleaños fue hace 6 meses. Entonces diga que soy un esposo atrasado. Ximena casi se rió. Casi. Una mujer rubia se acercó, copa de champaña en la mano, sonrisa afilada en los labios. Ximena la reconoció de inmediato. Era la misma que la había humillado en el primer evento. Doctor Alcázar, dijo ella, ignorando por completo a Ximena. Qué sorpresa verlo aquí con compañía. Mi esposa, corrigió Mateo, por lo que parecía ser la 100ª vez. Sí, claro. La mujer por fin miró a Ximena. Perdona, querida, no recuerdo tu nombre. Ximena. Qué simple. Ximena sintió la sangre hervir pero mantuvo la sonrisa. Gracias. Mis padres creían que los nombres fuertes no necesitan adornos. La mujer parpadeó claramente sin saber cómo responder. Bueno, se repuso, espero que esté disfrutando la fiesta. Debe ser diferente para usted. ¿Diferente? Este ambiente, toda esta sofisticación. Ximena inclinó la cabeza. En realidad no es tan diferente. Personas tratando de impresionar a otras personas, sonrisas falsas, conversaciones vacías. Se encogió de hombros. El champaña es mejor, pero la esencia es la misma. La mujer se puso roja. Mateo tuvo que disimular la tos. Si nos disculpa, dijo él guiando a Ximena lejos, tenemos que saludar a otros invitados. Cuando estuvieron a una distancia segura, Ximena soltó el aire. ¿Me pasé? No. ¿En serio? Estuvo perfecta. Ximena lo miró buscando señales de ironía. No encontró ninguna. Cuidado, doctor Alcázar. Eso casi sonó como un cumplido. No se acostumbre. Demasiado tarde. La noche siguió. Más presentaciones, más sonrisas. Más susurros irónicos entre los dos que nadie más podía oír. En determinado momento, Ximena se encontró sola cerca de una ventana, observando el salón. Toda esa riqueza. Todo ese poder. Personas que nunca habían tenido que preocuparse por cuentas de hospital o renta atrasada. Ella no pertenecía allí. Y por más bien que estuviera actuando, una parte de ella sabía que aquello era temporal. Una fantasía, una mentira elegante que, tarde o temprano, tendría que terminar. ¿En qué está pensando? La voz de Mateo la sobresaltó. Se había acercado sin que ella se diera cuenta. En nada. Es muy mala para mentir. Qué curioso. Pasé la noche entera mintiendo y usted dijo que estuve perfecta. Mentirle a los demás es diferente de mentirme a mí. Ximena lo encaró. ¿Y por qué sería diferente? Mateo no respondió, solo la observó con esos ojos castaños que parecían ver más allá de la superficie. El silencio entre ellos se extendió, cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. La noche se está terminando, dijo él por fin. Voy a pedir el coche. Ximena asintió, aliviada de escapar de ese momento. Pero cuando Mateo se alejó, ella notó algo que la dejó helada. Al otro lado del salón, una mujer morena con vestido negro la observaba. No con curiosidad casual, sino con reconocimiento. Con hostilidad. Y entonces la mujer sonrió. Una sonrisa que prometía problemas. Ximena no sabía quién era. Pero tenía certeza absoluta de que pronto lo descubriría. La mujer del vestido negro no salió de la cabeza de Ximena en toda la noche. Esa sonrisa, esa mirada, como si supiera algo que Ximena todavía no había descubierto, pero a la mañana siguiente otro asunto tuvo prioridad. El teléfono sonó a las 8. Número desconocido. Bueno, necesito que venga a mi despacho. La voz de Mateo era directa, sin saludos. Hoy, a las 2 de la tarde. Buenos días para usted también. Ximena. Mateo, un silencio. Por favor, en idioma si costar dinero. ¿Ve? No fue tan difícil. Sonrió, aun sabiendo que él no podía verla. Estaré allí. El despacho de Mateo quedaba en el último piso del Hospital Central Metropolitano. Paredes de vidrio, muebles oscuros, vista panorámica de la ciudad. El tipo de lugar que gritaba poder sin necesidad de decir una palabra. Ximena entró y encontró a Mateo sentado detrás de un escritorio enorme, una carpeta de documentos frente a él. Puntual, dijo él, mirando el reloj. ¿Sorprendido? Aliviado. Ella se sentó en la silla frente a él, cruzando las piernas. Entonces,
¿Por qué estoy aquí? Mateo empujó la carpeta hacia ella. Esto es un contrato. Ximena abrió la carpeta. Páginas y más páginas de texto jurídico. Cláusulas, subcláusulas, párrafos que parecían escritos por alguien que cobraba por palabra. Está bromeando. Yo nunca bromeo con documentos legales. Claramente. Ella hojeó las páginas. ¿Esto tiene cuántas hojas? ¿50? 47. Ah, entonces es ligero. Mateo ignoró el sarcasmo. El contrato establece los términos de nuestro acuerdo. Duración, obligaciones, compensaciones, cláusulas de confidencialidad. Espere. Ximena levantó la mano. ¿Compensaciones? Usted tendrá un salario mensual. Cobertura médica completa para usted y su familia. Acceso a una cuenta para gastos personales. Ximena se quedó en silencio por un momento. Cobertura médica, para ella y su familia. Eso significaba su mamá, los tratamientos, las consultas que apenas podía pagar. ¿Cuánto? Preguntó con la voz más baja de lo que pretendía. Mateo dijo una cantidad. Ximena parpadeó. Al mes, tragó en seco. Esa cantidad resolvería problemas que la perseguían desde hacía años. Le daría a su mamá el tratamiento adecuado. Quitarían el peso de las cuentas de sus hombros. Pero también significaba algo más. Significaba que ella estaba oficialmente en venta. ¿Cuáles son las obligaciones? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Presencia en eventos sociales. Apariciones públicas cuando sea necesario. Mantener la imagen de un matrimonio estable y feliz. Y en privado. En privado tendrás tu propio cuarto en mi penthouse, tu propia rutina. Yo no intervendré en tu vida personal y tú no intervendrás en la mía. Suena a compañero de departamento con beneficios financieros. Es exactamente eso. Ximena volvió a mirar el contrato. ¿Y cuánto tiempo dura esa actuación? 1 año. Renovable si ambas partes están de acuerdo. ¿Y si quiero salir antes? Hay una cláusula de rescisión. Aviso previo de 30 días. Sin penalidades, siempre que se mantenga la confidencialidad. Ella sintió despacio, procesando todo. ¿Y la mujer del vestido negro? Preguntó de repente. Mateo frunció el ceño. ¿Qué mujer? En la gala. Morena, vestido negro, mirada de quien quería aventarme por la ventana. Me estuvo mirando toda la noche. El rostro de Mateo se endureció casi imperceptiblemente. Valentina. ¿Quién es Valentina? ¿Mi exesposa? Ah, entonces era ella, la razón de todo aquello. Parecía interesada en mí, dijo Ximena. Está interesada en cualquier cosa que me afecte. ¡Qué encantador! Deben haber tenido un matrimonio precioso. El matrimonio fue un error. El divorcio fue la corrección. ¿Y ahora necesitas una esposa falsa para probar que seguiste adelante? Necesito estabilidad pública. Valentina está haciendo insinuaciones en los medios. Está tratando de afectar mi reputación, mis negocios, mi posición en el hospital. Una esposa hizo una pausa. Cambia la narrativa. Ximena se recargó en la silla. Entonces soy una herramienta de relaciones públicas. Eres una socia en un acuerdo mutuamente beneficioso. Qué forma tan romántica de decirlo. Mateo la miró fijamente. El romance no forma parte del acuerdo. Ya me di cuenta. 47 páginas y ninguna mención a flores o cenas a la luz de las velas. Hay una cláusula sobre cenas. Página 23. Ximena se rió. No pudo evitarlo. ¿Tienes una cláusula para cenas? Tengo cláusulas para todo. ¿Y si quiero añadir mis propias cláusulas? Mateo arqueó una ceja. ¿Cómo qué? Ximena pensó por un momento. Primera, tú no tomas decisiones sobre mi apariencia sin consultarme. Nada de vestidos sorpresa a las 7 de la mañana. Los vestidos fueron bien recibidos. La cuestión no es si fueron bien recibidos. La cuestión es respeto. Él lo pensó. Acepto. Segunda, tengo derecho por lo menos a un día por semana completamente libre. Sin eventos, sin apariciones, sin obligaciones. Razonable. Tercera, si en algún momento me siento irrespetada o incómoda, tengo derecho a salir de cualquier situación, sin explicaciones, sin consecuencias. Mateo asintió despacio, estoy de acuerdo. Y cuarta, Ximena dudó. Cuarta, nada de sentimientos. El aire en el despacho pareció cambiar. Explica, dijo Mateo con la voz cuidadosamente neutra. Esto es un acuerdo de negocios. Si en algún momento, eligió las palabras con cuidado, si en algún momento uno de los dos desarrolla sentimientos por el otro, el contrato termina de inmediato. Mateo la observó por un largo momento. ¿Crees que eso es un riesgo? Creo que pasar meses fingiendo estar casada con alguien puede confundir las cosas, para cualquiera. ¿Estás preocupada por mí o por ti misma? Por los dos. El silencio se extendió entre ellos, pesado, cargado. Estoy de acuerdo, dijo Mateo por fin.
Cláusula adicional. Sentimientos románticos de cualquiera de las partes resultan en la terminación inmediata del acuerdo. ¿Sin penalidades? Sin penalidades. Solo fin. Ximena asintió. Entonces tenemos un acuerdo. Mateo se levantó y rodeó el escritorio, deteniéndose frente a ella. Extendió la mano. Ximena se levantó también, miró la mano de él, fuerte, firme, la mano de un cirujano, de un hombre acostumbrado a controlar cada variable. Ella la apretó. El apretón fue profesional, firme, sin calor, dos abogados cerrando un trato, no una pareja empezando una vida. Bienvenida a la familia Alcázar, dijo Mateo. Temporalmente, gracias, supongo. Él casi sonrió. Te mudas al penthouse el lunes. Mi chofer pasará por tus cosas. ¿Ya me estás dando órdenes? Estoy organizando la logística. Es lo mismo, solo que con palabras más bonitas. Esta vez, él sí sonrió de verdad. Solo por un segundo. Vas a ser un problema, ¿verdad? Ximena tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Doctor Alcázar, dijo, mirando por encima del hombro, voy a ser el mejor problema que has tenido en tu vida. Y salió, dejándolo solo con 47 páginas de contrato, y una cláusula sobre sentimientos que, en el fondo, ambos sabían que sería imposible cumplir. 3 maletas. Toda la vida de Ximena Lozano cabía en 3 maletas. Miró los bultos modestos en el suelo de su pequeño departamento y sintió un nudo en el pecho. 29 años de existencia resumidos en ropa, algunos libros y una caja de fotos que no conseguía dejar atrás. El interfón sonó a las 9 de la mañana. Puntual, como siempre. Pero no era Mateo. Era un chofer de uniforme impecable que se presentó como Raúl e insistió en cargar las maletas como si fueran de cristal. Señor Alcázar, el coche está listo, señor Alcázar. Ximena casi lo corrigió, pero se tragó las palabras. Ese era su nombre ahora, al menos por los próximos 12 meses. El trayecto desde su barrio sencillo hasta Polanco duró 40 minutos. 40 minutos en los que Ximena vio cómo la ciudad cambiaba por la ventana del coche. Edificios antiguos dieron lugar a rascacielos de vidrio. Tiendas populares se transformaron en boutiques con nombres extranjeros. Gente corriendo al metro fue sustituida por otras paseando perros que probablemente tenían pedigree y cuenta en el veterinario. 2 mundos en la misma ciudad. Y ella estaba cruzando la frontera. El coche se detuvo frente a un edificio que parecía haber sido diseñado por alguien que quería impresionar hasta a los pájaros. Vidrio, acero, jardines verticales. Un portero uniformado abrió la puerta antes incluso de que Raúl apagara el motor. Bienvenida, señora Alcázar. El doctor Alcázar la espera en el penthouse. Ximena entró al elevador privado. Privado, como si un elevador común fuera indigno, y vio los números subir. El espejo en las paredes reflejaba su imagen desde todos los ángulos. Tú puedes, murmuró para sí misma. Es solo un departamento muy, muy grande. Las puertas se abrieron directamente en la sala del penthouse. Ximena contuvo la respiración. El lugar era inmenso. Paredes de vidrio del piso al techo mostraban una vista panorámica de la Ciudad de México. Muebles minimalistas en tonos neutros. Una cocina que parecía nunca haber sido usada. Arte abstracto en las paredes que probablemente costaba más de lo que ella ganaría en una década. Y silencio. Un silencio profundo, casi inquietante. Llegaste. La voz de Mateo vino de algún lugar a la derecha. Él estaba recargado en el marco de una puerta, camisa social con las mangas dobladas, sin corbata. Casi casual, casi humano. ¿Esto es un departamento o un museo?, preguntó Ximena, girando lentamente para absorber todo. Es mi casa. ¿La gente vive aquí, de verdad? Yo vivo aquí. ¿Solo? Hasta ahora. Ximena caminó hasta la pared de vidrio y miró hacia abajo. La ciudad parecía pequeña desde ahí, lejana, como si los problemas del mundo no pudieran alcanzar esa altura. ¿Cuántos pisos hay? 32. Estamos en el último. Claro que sí. Tocó el vidrio. ¿Esto es a prueba de todo? ¿De qué? No sé. Pájaros confundidos. Truenos. Realidad. Mateo se acercó, deteniéndose a unos pasos de ella. ¿Estás nerviosa? Estoy tratando de entender cómo una persona necesita tanto espacio. No lo necesita. Pero ayuda. ¿Ayuda en qué? Él no respondió. Ximena se giró para mirarlo de frente. ¿Vas a mostrarme el resto o voy a tener que contratar un guía turístico? El recorrido fue surrealista. 3 suites, 3, cada una con su propio baño. Un despacho con más pantallas de computadora que una central de control de la NASA. Un gimnasio particular. Una cava de vinos climatizada. ¿Bebes mucho?, preguntó Ximena observando las botellas alineadas como soldados. Casi nunca. Entonces, ¿para qué tener tantas botellas? Para ofrecer. ¿A quién?
¿A las visitas? ¿Recibes muchas visitas? Silencio. Era lo que me imaginaba, dijo Ximena. Mateo la guió hasta el final del pasillo. Este es tu cuarto. Abrió la puerta y Ximena entró en un espacio que era por lo menos 4 veces más grande que su antiguo departamento. Cama enorme con sábanas blancas. Closet que parecía un pequeño centro comercial. Baño con bañera, regadera separada y una vista a las montañas. Esto es mucho, dijo ella, tratando de procesar. Es cómodo. Es un exceso. Te vas a acostumbrar, lo dudo. Mateo se recargó en el marco de la puerta, observándola explorar el espacio. Ella abrió el closet, pasó los dedos por los ganchos vacíos, probó la suavidad de la alfombra con el pie. «Me estás mirando», dijo Ximena sin voltearse. «Te estoy observando. Es lo mismo». «No es lo mismo». Ella por fin lo enfrentó. «¿Cuál es la diferencia?» «Mirar es casual. Observar es intencional». «¿Y por qué me estás observando intencionalmente?» Mateo dudó. Por un segundo algo cruzó su rostro, algo que parecía casi vulnerabilidad. «Estoy tratando de entenderte. Buena suerte. Tengo 29 años y todavía no me entiendo». Él casi sonrió. «Tus maletas ya están aquí. Raúl las trajo mientras hacíamos el recorrido». Él se apartó de la puerta. «Descansa. Mañana tenemos un almuerzo con inversionistas». ¿Ya? El contrato empezó, la actuación también, y entonces se fue, dejándola sola en aquel cuarto gigantesco. Ximena se sentó en la cama, se hundió en las sábanas suaves, miró al techo alto, a las paredes impecables, a la vista que parecía una postal, y sintió ganas de llorar. No de tristeza, exactamente, sino de algo parecido a sobrecarga. Hacía una semana estaba preocupada por pagar el recibo de luz. Ahora vivía en un penthouse en Polanco con vista a toda la ciudad. La vida no tenía sentido. Su celular vibró. Un mensaje de su madre. «¿Cómo estuvo la mudanza, mija? ¿El trabajo nuevo te está tratando bien?» Ximena había contado una media verdad. Dijo que consiguió un trabajo nuevo, con vivienda incluida, excelente sueldo. No mencionó que el trabajo era fingir ser esposa de un multimillonario. «Todo excelente, mamá. El departamento es bonito. Te voy a visitar el fin de semana». Guardó el celular y miró de nuevo por la ventana. Allá abajo, la ciudad seguía funcionando. Gente en el metro, vendedores ambulantes, tráfico caótico, la vida real. Y ella estaba allá arriba, en el silencio, en el lujo, en la soledad. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Sí». La puerta se abrió parcialmente. Mateo apareció sosteniendo 2 copas y una botella. «Pensé que tal vez querías compañía». Ximena arqueó una ceja. «Pensé que casi nunca bebías. Casi nunca». Entró en el cuarto. «Pero los cambios merecen excepciones». Sirvió las 2 copas y le ofreció una. «Bienvenida a tu nueva vida temporal». Ximena aceptó la copa. «A mi nueva vida temporal», brindaron. Y en ese momento, con el atardecer tiñendo la ciudad de naranja a través de las paredes de vidrio, Ximena se dio cuenta de algo que la asustó. Mateo la estaba mirando otra vez, no, observándola. Y ella, por más que intentara negarlo, lo estaba observando de vuelta. El sol todavía no había salido por completo cuando Ximena escuchó golpes en la puerta del cuarto. 3 golpes secos, precisos, típicos de Mateo. Se arrastró fuera de la cama más cómoda en la que había dormido en su vida, y abrió la puerta con el cabello despeinado y los ojos entrecerrados. Mateo estaba ahí, completamente vestido, café en mano, como si fueran las 7 de la mañana de un lunes cualquiera. «Buenos días. ¿Qué hora es?», gimió Ximena. 7:15. Eso es inhumano. Eso es martes. Ella apoyó la frente en el marco de la puerta. «¿Qué quieres?» «Informarte que cambié el almuerzo con los inversionistas para cena, a las 8 de la noche». Ximena abrió un ojo. «¿Por qué?» «Porque tenemos un problema que resolver antes». «¿Qué problema?» Mateo la miró de arriba abajo. La camiseta vieja que usaba como pijama, los shorts descoloridos, las pantuflas que habían visto días mejores. «Tu guardarropa». Ximena cruzó los brazos. «¿Qué tiene mi guardarropa?» «No existe». «Tengo ropa. Tienes 3 maletas de ropa que no funcionan para el mundo en el que estás entrando. Han funcionado bien hasta ahora. Hasta ahora no eras mi esposa». La palabra quedó suspendida en el aire. Esposa. Aunque fuera falsa, seguía sonando extraña. «¿Y qué sugieres?», preguntó Ximena. Mateo sacó algo del bolsillo interno del saco. Una tarjeta negra reluciente sin límite aparente. «Sugiero que resuelvas ese problema hoy». Ximena miró la tarjeta como si fuera una serpiente. «¿Me estás dando una tarjeta de crédito?» «Te estoy dando una herramienta necesaria para cumplir el contrato». «Eso parece demasiado. Es lo necesario». Ella tomó la tarjeta con duda. Era más pesada de lo que esperaba.
O tal vez era solo el peso de la responsabilidad. Y simplemente voy a salir a comprar cosas. No. Mateo consultó el reloj. Vas a tener ayuda. El timbre sonó exactamente en ese momento. ¿Quién es? Tu asistente personal. Ximena parpadeó. Mité. La puerta del elevador se abrió y una mujer de aproximadamente 40 años entró al penthouse como si fuera dueña del lugar. Cabello castaño recogido en un moño impecable, traje gris perfectamente cortado, tableta en la mano y una sonrisa que era al mismo tiempo acogedora y ligeramente intimidante. Buenos días, dijo extendiendo la mano hacia Ximena. Soy Luciana Mendoza, asistente personal, consultora de imagen y, por lo que entendí, tu nueva mejor amiga por los próximos meses. Ximena estrechó su mano, todavía procesando. Ximena. Lo sé, querida, sé todo sobre ti. Luciana miró a Mateo. Doctor Alcázar, puede dejarnos. Tenemos mucho trabajo por delante. ¿La tienen? Mateo asintió. Estaré en el hospital. Cualquier cosa, llámenme. Y entonces se fue, dejando a Ximena sola con aquella mujer eficiente que ya estaba dando vueltas por la sala haciendo anotaciones en la tableta. Entonces, dijo Luciana, deteniéndose frente a ella, vamos a empezar por lo básico. ¿Sabes la diferencia entre un tenedor para ensalada y un tenedor para pescado? Ximena abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. ¿Existen tenedores diferentes para pescado? Luciana suspiró. Tenemos mucho trabajo. Las 3 horas siguientes fueron un remolino. Primero, Luciana arrastró a Ximena a una boutique en Polanco que no tenía precios en las etiquetas. Ximena aprendió rápidamente que eso significaba, si tienes que preguntar, no lo puedes pagar. Excepto que ahora, aparentemente, ella sí podía. Este vestido quedaría perfecto en ti, dijo Luciana, sosteniendo una tela azul marino que parecía hecha de nubes. ¿Cuánto cuesta? No importa. Para mí importa. Para la tarjeta no importa. Ximena se probó el vestido. Se miró en el espejo. La mujer que la miraba de regreso parecía diferente. Elegante, sofisticada. No parezco yo, murmuró. Pareces la versión de ti que este mundo va a respetar, dijo Luciana ajustando el tirante. Lamentablemente, querida, la gente juzga por la apariencia primero. Puedes ser brillante, graciosa e interesante, pero si no estás vestida adecuadamente, nadie se va a detener a descubrirlo. Ximena se tragó el comentario sarcástico que quería hacer, porque, en el fondo, sabía que Luciana tenía razón. Después de la ropa, vinieron los zapatos. Después de los zapatos, las bolsas. Después de las bolsas, los accesorios. Cada tienda era más intimidante que la anterior. Cada vendedora más atenta. Están siendo amables porque piensan que soy rica, susurró Ximena a Luciana entre una tienda y otra. Están siendo amables porque estás gastando dinero. Es diferente. No se siente diferente. Vas a aprender a distinguirlo. El almuerzo fue en un restaurante que exigía reservación con semanas de anticipación, pero que aparentemente hacía excepciones para asistentes personales de billonarios. Fue ahí donde empezó la verdadera clase. 3 tenedores, dijo Luciana, señalando los cubiertos. De izquierda a derecha, ensalada, pescado, plato principal. Y si uso el equivocado, nadie te va a arrestar, pero se van a dar cuenta. Y luego, ¿quieres darles motivos para dudar de ti? Ximena miró los tenedores con nuevo respeto. Entendido. Luciana le enseñó todo, cómo sostener la copa de vino, cómo saludar a personas importantes, qué decir y, más importante, qué nunca decir. Nunca hables de dinero directamente. Nunca preguntes cuánto costó algo, nunca demuestres que estás impresionada con el lujo, aunque lo estés. ¿Entonces debo fingir que vivo así desde hace años? Exactamente. Eso es agotador. Bienvenida al mundo de los ricos, querida. Al final de la tarde, Ximena volvió al ático con bolsas suficientes para llenar un cuarto entero. Su closet antes vacío ahora parecía una pequeña tienda de departamentos. Se sentó en la cama, rodeada de cajas de zapatos y ganchos con ropa nueva, y sintió el peso de todo eso sobre los hombros. No se trataba solo de vestidos y tenedores, se trataba de convertirse en otra persona. Una persona que Mateo necesitaba que ella fuera. Su teléfono vibró. Un mensaje de él. La cena es a las 8. Esté lista a las 7:30. Luciana dijo que hoy le fue bien. Ximena escribió una respuesta. Aprendí que existen tenedores específicos para pescado. Mi vida nunca volverá a ser la misma. Aparecieron 3 puntos. El Stavand. Espere a descubrir que existen cucharas específicas para postre. Ella rió. Sola, rodeada de ropa que costaba fortunas, en un departamento que no era suyo, viviendo una vida que no era suya. Pero por lo menos él tenía sentido del humor. A las 7:30, Ximena estaba lista.
Vestido azul marino, zapatos de tacón que Luciana aseguró que eran cómodos, mentira. El cabello recogido en un chongo elegante. Cuando salió del cuarto, Mateo estaba en la sala, ajustando los puños de la camisa. Él se detuvo al verla. «Usted está», empezó. «¿Adecuada?», completó Ximena, recordando el comentario de él en el primer evento. «No», él la miró a los ojos. «Usted está deslumbrante». El corazón de Ximena dio un salto que ella prefirió ignorar. «Gracias. Luciana merece el crédito. Luciana eligió la ropa, pero quien la lleva puesta es usted». Antes de que ella pudiera responder, él le ofreció el brazo. «Vamos». Ximena aceptó. Y mientras entraban al elevador, se preguntó si estaba lista para lo que vendría después, porque la cena era solo el comienzo. Y algo le decía que la noche sería larga. El restaurante no tenía nombre en la fachada, solo una puerta de madera oscura y un portero que parecía evaluar el alma de las personas antes de dejarlas entrar. Ximena apretó el brazo de Mateo mientras cruzaban la entrada. «Este lugar parece un club secreto. Es un club secreto, solo que con comida. ¿Y los miembros son todos millonarios? No todos. Algunos solo son millonarios. ¡Qué alivio! Gente humilde». Mateo casi sonrió. El interior era exactamente lo que Ximena esperaba y temía al mismo tiempo. Iluminación baja, mesas separadas, meseros que se movían como fantasmas elegantes. El tipo de lugar donde hubo una gota de vino en el vestido probablemente resultaría en destierro eterno. «Los Fernández ya llegaron», dijo Mateo señalando una mesa al fondo. «Ricardo es el principal inversionista del hospital. La esposa Dolores es intensa». «¿Intensa cómo?». «Ya lo va a descubrir». Se acercaron a la mesa donde una pareja de aproximadamente 50 años los esperaba. Ricardo Fernández era un hombre corpulento, de sonrisa fácil. Dolores era delgada, impecablemente vestida y tenía unos ojos que parecían escáneres de aeropuerto. «Mateo». Ricardo se levantó para saludarlo. «Y esta debe ser la famosa esposa». «Ximena», dijo ella, extendiendo la mano con la confianza que Luciana le había enseñado. «Un gusto conocerlos». Dolores la analizó de pies a cabeza en menos de 3 segundos. «Qué vestido tan encantador, querida. Es de la temporada pasada, ¿verdad?». Ximena sintió el golpe, pero mantuvo la sonrisa. «No tengo idea. Yo elijo la ropa por lo que me gusta, no por el calendario». Mateo carraspeó para disimular la risa. Se sentaron. Los meseros aparecieron como por arte de magia, repartiendo menús sin precios y llenando copas con agua que probablemente venía de algún glaciar europeo. «Entonces, Ximena», dijo Ricardo, genuinamente curioso, «¿a qué se dedica?». La pregunta que ella temía. «Trabajo con gestión administrativa», respondió usando la historia que ella y Mateo habían acordado. «Pero en este momento estoy en transición de carrera». «¿Transición hacia qué?». «Todavía lo estoy decidiendo. Me gusta mantener las opciones abiertas». «Una mujer que no se apresura». Ricardo sonrió. «Admiro eso». Dolores no parecía tan impresionada. «¿Y cómo se conocieron?». Mateo siempre ha sido tan reservado con su vida personal. Ximena miró a Mateo. Habían ensayado esa respuesta. «Nos conocimos en un evento benéfico», dijo Mateo. Ximena estaba sola, yo estaba solo, y la conversación simplemente fluyó. «¿Fue amor a primera vista?», preguntó Dolores con un tono ligeramente escéptico. «Fue curiosidad a primera vista», respondió Ximena. «El amor vino después, cuando descubrí que hace un café excelente». Ricardo soltó una carcajada. «Mateo haciendo café. Esa sí es nueva». «Yo hago café», se defendió Mateo. «¿Desde cuándo?». «Desde que tuve un motivo para aprender». Él miró a Ximena al decir eso. Una mirada que parecía ensayada, pero que por un segundo se sintió demasiado genuina. Llegó el primer plato. Ximena miró los 3 tenedores a su izquierda y agradeció mentalmente a Luciana por cada segundo de aquel entrenamiento. «Tenedor de ensalada». «Perfecto». La conversación fluyó entre negocios y temas ligeros. Ricardo hablaba sobre la expansión del hospital, nuevos equipos, alianzas internacionales. Mateo respondía con la precisión de quien conocía cada número de memoria. Dolores, sin embargo, no desistía de investigar a Ximena. «¿Y su familia, querida? ¿A qué se dedican?». «Mi madre está jubilada. Mi padre falleció cuando yo era joven». «Oh». Dolores pareció un poco desarmada por la honestidad. «Lo siento mucho». «Gracias. Fue hace mucho tiempo. ¿Y usted creció dónde?». «En la Ciudad de México, barrio Tepito». El silencio que siguió fue casi audible. Tepito, uno de los barrios más populares de la ciudad, el opuesto absoluto de Polanco. Dolores intercambió una mirada con Ricardo. Ximena sintió el peso de esa mirada. El juicio silencioso, la reevaluación instantánea. «Tepito», repitió Dolores. «¿Qué? Interesante».
Es un barrio de gente trabajadora, dijo Ximena, con la voz firme. Aprendí mucho ahí, principalmente a reconocer a las personas genuinas. Otro silencio. Mateo puso su mano sobre la de ella en la mesa, un gesto pequeño pero que decía mucho. Ximena es una de las personas más auténticas que he conocido, dijo él mirando directamente a Dolores. Es una de las cosas que más admiro en ella. El rostro de Dolores se suavizó. Solo un poco. La autenticidad es rara en estos círculos, admitió. Tal vez sea refrescante. Ximena no sabía si eso era un elogio o una concesión, pero lo aceptó con un leve movimiento de cabeza. La cena continuó. Más platos, más vino, más conversación. En determinado momento, Ricardo empezó a contar historias de cuando él y Mateo se conocieron, y el ambiente por fin se relajó. Era el residente más serio que he visto, dijo Ricardo riendo. Todos los demás médicos jóvenes salían a beber después de los turnos. Mateo se iba a la biblioteca. Algunas cosas no cambian, dijo Ximena. Él todavía prefiere los libros a las personas. No es verdad, protestó Mateo. ¿Cuántos libros tiene en la cobertura? Él dudó. Eso es irrelevante. ¿Cuántos? 347. Ricardo volvió a reír. Ella te conoce bien, Mateo. Ximena sonrió, pero por dentro algo se agitó. Ella no lo conocía. No de verdad. Sabía cuántos libros tenía porque los había contado durante el recorrido por la cobertura, no porque lo conociera profundamente. Todo era teatro, pero entonces, ¿por qué cada vez parecía menos así? La cena terminó con postre, café y promesas de nuevos encuentros. Al despedirse, Ricardo estrechó la mano de Ximena con un calor genuino. Fue un placer conocerla. Cuide de este hombre. Trabaja demasiado. Voy a intentarlo, respondió ella. Hasta Dolores pareció menos hostil. Me sorprendiste, querida. No es lo que yo esperaba. Espero que eso sea bueno. ¿Lo es? Dolores casi sonrió. Es refrescante. En el coche de regreso, Ximena por fin respiró. Sobreviví. Hiciste más que sobrevivir, dijo Mateo, mirando por la ventana. Te ganaste a Ricardo, e impresionar a Dolores es prácticamente imposible. Ella me odió al principio. Ella odia a todo el mundo al principio. Rompiste el récord de aprobación. Ximena recargó la cabeza en el asiento. Estoy exhausta. Lo sé. ¿Esto va a ser siempre así? Mateo la miró. Se va a volver más fácil. ¿Lo prometes? Él dudó. No. Pero voy a estar ahí. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos. Cuando llegaron al penthouse, Ximena apenas podía mantener los ojos abiertos. La adrenalina de la cena ya había pasado, y el cansancio la golpeó como una ola. ¿Estás bien? Preguntó Mateo, notando su palidez. Solo necesito dormir. Ella dio 2 pasos en dirección al cuarto. Y entonces el mundo giró. Mateo la sostuvo antes de que cayera. Ximena. Ella intentó responder, pero las palabras no salieron. Lo último que vio antes de que todo se oscureciera fueron los ojos de él. Preocupados, asustados, humanos. Ximena despertó con el olor a té de manzanilla y la sensación de que alguien la estaba observando. Abrió los ojos despacio. El cuarto estaba oscuro, iluminado solo por una lámpara en la esquina. Estaba en la cama, todavía con el vestido de la cena, cubierta por una manta suave que no recordaba haber jalado. Y Mateo estaba sentado en un sillón al lado de la cama, tablet en la mano, con ojeras profundas bajo los ojos. «¿Te desmayaste?», dijo él sin levantar la vista de la pantalla. Me di cuenta. La voz de ella salió ronca. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 4 horas. ¿Y te quedaste ahí todo ese tiempo? Alguien tenía que monitorear tus signos vitales. Ximena intentó incorporarse, pero el mareo volvió de inmediato. Tranquila. Mateo dejó el tablet y se acercó con la mano firme en el hombro de ella. Estás deshidratada, con la presión baja y claramente no has comido bien en los últimos días. Comí en la cena. 3 bocados de ensalada y medio postre no cuentan como comida. Estaba nerviosa. Te estabas matando de hambre por ansiedad. Ella lo miró fijamente. ¿Contaste mis bocados? Mateo desvió la mirada. Soy médico. Observo comportamientos. ¿Comportamientos o solo los míos? Silencio. Él se levantó y fue hasta una bandeja en la cómoda, regresando con una taza humeante. Bebe esto. ¿Qué es? Té. Con miel y limón. ¿Tú hiciste té? No es difícil hervir agua, Ximena. Ella aceptó la taza, las manos todavía temblorosas. El primer sorbo bajó caliente y reconfortante. Está bueno, admitió. No tienes que parecer tan sorprendida. Eres un millonario. Pensé que ni siquiera sabías dónde está la cocina. La cocina está a 12 pasos de mi cuarto. Sé exactamente dónde está. ¿Pero sabes usarla? Estoy aprendiendo. Ximena sonrió a pesar de todo.
Había algo casi gracioso en imaginar a Mateo Alcázar, el cirujano todopoderoso, intentando hacer té a las 3 de la mañana. ¿Por qué no me llevaste a un hospital?, preguntó ella. Porque no era necesario. No necesitas un hospital. Necesitas descanso, comida y menos presión. Pudiste haber llamado a alguien. A una enfermera, a Luciana, a cualquier persona. Mateo la miró. Pude, pero no llamaste. No. ¿Por qué? Tardó en responder. Porque eres mi responsabilidad. ¿Por el contrato? Por el contrato, repitió, pero algo en su voz no sonó convincente. Ximena terminó el té en silencio. La tensión en el cuarto era casi palpable. Un tipo de silencio que pesaba, que hacía que el aire se sintiera más denso. Deberías cambiarte de ropa, dijo Mateo por fin. Ese vestido no es cómodo para dormir. Lo sé, pero no puedo levantarme sin marearme. Él dudó. Por primera vez desde que ella lo conocía, Mateo Alcázar pareció genuinamente sin saber qué hacer. Puedo, empezó, luego se detuvo. Si quieres, puedo pedir que Luciana venga mañana temprano. Son las 4 de la mañana, lo sé. ¿Vas a quedarte despierto hasta que ella llegue? Probablemente, Ximena suspiró. Ven acá. ¿Qué? Ayúdame a levantarme. Puedo cambiarme sola, solo necesito llegar al closet. Mateo se acercó despacio, como si se estuviera acercando a algo frágil. Le ofreció la mano. Ximena la tomó. La mano de él era caliente, firme, más grande de lo que ella imaginaba. Él la jaló suavemente hacia arriba y por un momento quedaron demasiado cerca. El rostro de ella a la altura del hombro de él, el perfume amaderado llenando el espacio entre los dos. ¿Puedes mantenerte de pie? La voz de él salió más baja de lo normal. Creo que sí, pero ninguno de los dos se movió. Los ojos de ella encontraron los de él. Castaños, profundos, con algo que ella no había visto antes. Vulnerabilidad. Mateo, necesitas descansar. Él se apartó, bruscamente, como si hubiera recibido una descarga. Voy a estar en la sala si necesitas algo. Y salió del cuarto antes de que ella pudiera responder. Ximena se quedó quieta, con el corazón latiendo demasiado rápido para alguien que se suponía que estaba exhausta. ¿Qué había sido eso? Fue hasta el closet, cambió el vestido por un pijama cómodo y volvió a la cama. Pero el sueño no llegó. Se quedó mirando el techo, repasando cada momento. El té, el cuidado, la mirada, el toque. Eso no estaba en el contrato. Nada de eso estaba en el contrato. Una hora después oyó pasos en el pasillo, ligeros, vacilantes. La puerta del cuarto se abrió 1 centímetro. ¿Estás despierta? La voz de Mateo. Estoy. ¿No puedes dormir? No. Silencio tampoco, admitió él. Ximena se sentó en la cama. ¿Quieres entrar? La puerta se abrió más. Mateo apareció, todavía con la misma ropa de la cena, el cabello despeinado, la expresión cansada. Solo vine a verificar si estás bien. Ya revisaste hace 1 hora. Reviso de nuevo cada 60 minutos. Protocolo médico. ¿Protocolo médico o pretexto para no quedarte solo? Él no respondió. Ximena dio una palmadita en el espacio a su lado en la cama. Siéntate, pareces peor que yo. Gracias por el elogio. De nada. Mateo se sentó en la orilla de la cama, manteniendo distancia. Los hombros tensos, las manos apoyadas en las rodillas. Me asustaste, dijo él sin mirarla. Solo me desmayé. Te caíste, en mis brazos, sin aviso. Técnicamente hubo aviso. Dije que estaba exhausta. Eso no cuenta. ¿Por qué no? Porque dices que estás bien incluso cuando no lo estás. Sonríes incluso cuando quieres llorar. Enfrentas a Dolores Fernández sin parpadear, pero no admites que estás al límite. Ximena guardó silencio. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó por fin. Porque yo hago lo mismo. Las miradas de ambos se encontraron de nuevo. Somos demasiado parecidos, dijo ella. Lo sé. Eso es peligroso. Lo sé. Mateo se levantó. Deberías dormir. Mañana tenemos un día tranquilo, sin eventos, sin obligaciones. ¿En serio? En serio. Necesitas recuperarte. Ella asintió. Él caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ximena. ¿Sí? Gracias. Por hoy, por la cena, por todo. ¿Está en el contrato? No. Él la miró por encima del hombro. Eso no estaba, y cerró la puerta. Ximena se quedó mirando el espacio donde él había estado. Algo había cambiado esa noche. Algo que ninguno de los dos quería admitir. La cláusula sobre sentimientos resonó en su mente. Si cualquiera de los dos desarrollaba sentimientos, el contrato terminaría. Ella cerró los ojos, y se dio cuenta, con un frío en el estómago, de que tal vez ya era demasiado tarde para cláusulas. El día tranquilo prometido por Mateo duró exactamente 17 horas. Ximena se despertó tarde, tomó el desayuno en la cama por primera vez en su vida, e incluso empezó a creer que podría acostumbrarse a esa rutina. Entonces Luciana llamó a las 2 de la tarde con la voz tensa.
¿Viste las noticias? ¿Qué noticias? No salgas de casa. Voy en camino. 20 minutos después, Luciana entró en el penthouse con la tablet en la mano y una expresión que mezclaba preocupación y rabia contenida. ¿Qué está pasando?, preguntó Ximena. Luciana le entregó la tablet. En la pantalla, un titular de un portal de chismes gritaba en letras enormes: ¿Quién es la misteriosa esposa del Dr. Alcázar? Ex-esposa levanta dudas sobre matrimonio relámpago. Abajo, una foto de Ximena y Mateo en la cena con los Fernández. Y al lado una foto de Valentina, sonriendo a las cámaras como si estuviera dando una entrevista exclusiva. Porque lo estaba. Ximena leyó los primeros párrafos con el estómago encogiéndose. Valentina Mendoza, exesposa del reconocido cirujano Mateo Alcázar, expresó sorpresa al saber del nuevo matrimonio del exmarido. Él siempre fue muy reservado. Es extraño que nadie haya oído hablar de esa mujer antes. Espero que ella sepa en lo que se está metiendo, declaró Valentina en entrevista exclusiva. ¿Ella está insinuando que el matrimonio es falso?, preguntó Ximena. Está insinuando todo sin decir nada directamente, respondió Luciana. Es el estilo de ella, sembrar dudas y dejar que otros saquen conclusiones. Y ahora necesitamos control de daños. La puerta del elevador se abrió. Mateo entró en el penthouse todavía con la bata, claramente habiendo salido del hospital a toda prisa. «¿Lo viste?», dijo él, mirando a Ximena. «Lo vi. No deberías haberlo visto así». «¿Y cómo debería haberlo visto? ¿Con un comunicado oficial? ¿Un memorando?» Mateo se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Iba a contarte. En cuanto supiera la extensión». «¿La extensión de qué? ¿De las mentiras de tu ex? De las consecuencias para ti». Ximena cruzó los brazos. «Yo ya soy una consecuencia, Mateo. Desde el momento en que acepté este acuerdo». Luciana carraspeó. «Tal vez deba dejarlos a los dos». «No», dijo Mateo. «Necesitamos una estrategia. Ahora». Las horas siguientes fueron un torbellino de llamadas, mensajes y planeación. Luciana coordinaba todo como una general de guerra. Mateo respondía correos electrónicos con la precisión de una máquina. Y Ximena observaba, sintiéndose cada vez más como una pieza en un juego que no eligió jugar. Al final de la tarde, se tomó la decisión. Harían una aparición pública. Juntos, mostrando unión, sin dar entrevistas, pero dejándose ver. «Hay una inauguración de galería de arte esta noche», dijo Luciana. «Evento pequeño, prensa controlada, perfecto para que los fotografíen». «Yo no sé nada de arte», dijo Ximena. «No necesitas saber, necesitas sonreír y parecer enamorada». «Eso sí puedo hacer». Mateo la miró. «No tienes que hacer nada que no quieras». «Quiero», respondió ella. «Si Valentina quiere un juego, vamos a jugar». A las 8 de la noche llegaron a la galería. Los flashes se dispararon en el momento en que bajaron del coche. Mateo puso la mano en la espalda de Ximena con naturalidad, guiándola hacia la entrada. «Sonríe», susurró Luciana por el auricular discreto en el oído de Ximena. Ella sonrió. «Señora Alcázar», gritó un reportero, «¿qué tiene que decir sobre las declaraciones de Valentina Mendoza?» Ximena se detuvo. Mateo intentó jalarla, pero ella se volvió hacia el reportero con calma. «¿Declaraciones?», dijo ella fingiendo sorpresa. «Disculpe, he estado demasiado ocupada siendo feliz como para seguir chismes». Algunas risas en la multitud de fotógrafos. «Pero ella dijo que nadie ha oído hablar de usted», insistió el reportero. Tal vez no estaba prestando atención. Ximena se encogió de hombros. «Pasa con personas muy ocupadas mirando su propio reflejo». Más risas, más flashes. Mateo la jaló suavemente hacia adentro. «Eres peligrosa», susurró él. «Gracias. No era un cumplido. Lo sé, pero lo voy a tomar como si lo fuera». Dentro de la galería, rodeados de cuadros abstractos y personas elegantes, circularon como la pareja perfecta. Manos entrelazadas, sonrisas cómplices, miradas que parecían llenas de significado. Pero cuando se quedaron solos en un rincón, lejos de las miradas curiosas, algo cambió. Mateo soltó su mano. «Estuviste bien», dijo él con la voz neutra, «porque parece que eso te molesta». «No me molesta». «Entonces, ¿por qué te estás alejando?». Él no respondió. «Mateo, Ximena, no es el momento». «Ese es siempre el problema, ¿no? Nunca es el momento, nunca es la hora. Me cuidas toda la noche, me miras como si yo importara y después cierras la puerta en mi cara». «No he cerrado ninguna puerta. La estás cerrando ahora». «Lo puedo ver». Los ojos de él se entrecerraron. «¿Qué quieres que diga?». «La verdad. ¿Por qué Valentina te afecta tanto?». «Ella no me afecta». «Mentira». Silencio. «¿Quieres la verdad?», dijo él por fin. «Valentina no me asusta porque sea peligrosa.
Me asusta porque me recuerda quién era, en quién me convertí cuando dejé entrar a alguien. ¿Y en quién te convertiste? En alguien vulnerable, alguien que podía ser destruido. Ximena sintió el peso de esas palabras. Entonces prefieres no volver a dejar entrar a nadie nunca más. Es más seguro así, y más solitario. Yo sobrevivo a la soledad. Sobrevivir no es vivir, Mateo. Él la miró fijamente. Durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. ¿Están bien? Luciana apareció rompiendo la tensión. Los fotógrafos quieren otra foto a la salida. Estamos bien, dijo Mateo, recomponiendo la máscara. Vamos, posaron, sonrieron, fingieron. En el coche de regreso, el silencio era ensordecedor. ¿Vas a quedarte así toda la noche?, preguntó Ximena. ¿Así cómo? Distante, cerrado, como si yo fuera una amenaza. No eres una amenaza. Entonces, ¿por qué me tratas como si lo fuera? Mateo volvió el rostro hacia la ventana. ¿Por qué eres peor que una amenaza, Ximena? ¿Qué significa eso?, tardó en responder. Cuando habló, la voz era casi un susurro. Significa que eres una tentación. El corazón de ella se detuvo. Antes de que pudiera responder, el coche llegó al penthouse. Mateo salió sin mirar atrás, y Ximena se quedó ahí, sola, con una palabra resonando en su mente. Tentación. Él había dicho tentación, lo que significaba que la cláusula sobre sentimientos ya no era solo problema de ella. Era problema de los dos. 3 días. Fue el tiempo que Mateo tardó en volver a hablar con ella sobre algo que no fuera estrictamente necesario. Buenos días. Buenas noches. El chofer va a pasar por ti a las 8. Frases cortas, miradas evitadas, distancia calculada. Y entonces llegó la invitación. O mejor dicho, la convocatoria. Necesito ir a Guadalajara, dijo él durante el desayuno, con los ojos fijos en la tableta. Congreso médico. 3 días. ¿Vienes conmigo? ¿Eso es una petición o una orden? Es una necesidad. Las parejas se presentan juntas en esos eventos. ¿Y si no quiero ir? Por primera vez en días, él la miró directamente. ¿Quieres ir? Ximena consideró la pregunta. 3 días lejos de la Ciudad de México, lejos de Valentina, de la prensa, de las paredes de vidrio de ese penthouse que a veces parecían una prisión elegante. Quiero, admitió. Algo cruzó el rostro de él. Alivio quizá. Salimos mañana a las 7. El vuelo a Guadalajara duró poco más de 1 hora. El hotel era exactamente lo que Ximena esperaba. Lujoso, discreto, con empleados que trataban a Mateo como si fuera de la realeza. Suite presidencial, dijo el gerente, entregando las llaves. Con vista a la ciudad, como usted pidió. Gracias. Ximena esperó hasta que estuvieron solos en el elevador. ¿Suite presidencial? ¿Solo una? Habitaciones separadas dentro de la suite. Tranquila. Usted podía haber mencionado eso antes. ¿Y dónde estaría la gracia? Ella lo miró, sorprendida. Era la primera vez en días que él hacía algo parecido a un chiste. Usted está de buen humor. Estoy lejos de la Ciudad de México. ¿Eso hace tanta diferencia? Más de lo que usted imagina. La suite era absurdamente grande. 2 recámaras, sala de estar, balcón con vista panorámica. Ximena giró lentamente, absorbiendo cada detalle. Esto es más grande que mi departamento antiguo. Completo. Usted siempre compara todo con su departamento antiguo. Es mi unidad de medida. Departamento de Ximena. Debería ser oficializado. Mateo casi sonrió. El primer día fue dedicado al Congreso. Conferencias, paneles, networking. Ximena lo acompañó como la esposa dedicada que supuestamente era, sonriendo, estrechando manos, fingiendo entender términos médicos que sonaban como otro idioma. Pero en el segundo día, algo cambió. Mateo no tenía compromisos hasta la noche, y por primera vez desde que se conocieron, tenían tiempo. Tiempo de verdad. ¿Qué quiere hacer?, preguntó él durante el desayuno. Ximena casi se atragantó. ¿Usted me está preguntando qué quiero yo? Es una pregunta simple. No, no lo es. Usted nunca pregunta. Usted informa, decide, organiza. Estoy intentando algo diferente. Ella lo observó por un momento. Quiero conocer la ciudad. De verdad. No en coche con chofer. A pie, como gente normal. Mateo dudó. ¿A pie? Es cuando usted usa las piernas para moverse de un lugar a otro. La gente hace eso desde hace miles de años. Sé lo que es caminar a pie. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Él se levantó. Vamos. El centro histórico de Guadalajara era hermoso. Calles de piedra, iglesias antiguas, plazas llenas de vida. Ximena arrastró a Mateo por mercados, tiendas de artesanías, cafés escondidos en callejones que él jamás habría descubierto solo. Pruebe esto, dijo ella ofreciendo una torta de elote que había comprado a un vendedor ambulante. Mateo miró la torta como si fuera un objeto extraño. ¿Qué es? Comida. Adelante, pruébela. Él mordió.
Masticó despacio. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Es bueno. Claro que es bueno. No todo tiene que venir de un restaurante con estrellas para ser bueno. Nunca dije que tenía que ser así. Usted nunca necesitó decirlo. La forma en que vive ya lo dice. Siguieron caminando. En algún momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, la conversación fluyó hacia terrenos más personales. ¿Por qué medicina?, preguntó Ximena. Mi padre era médico, mi abuelo también, era lo esperado, ¿pero le gusta? Él consideró la pregunta. Me gusta arreglar cosas, resolver problemas, tener control sobre el resultado. ¿Y cuándo usted no tiene control? No me gusta. Eso explica muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Usted, la forma en que vive. El contrato, todo tiene que estar en sus términos. Mateo guardó silencio por un momento. ¿Y usted?, preguntó. ¿Por qué aceptó el contrato? Dinero. Mi madre necesita tratamiento. ¿Solo eso? Ximena dudó. Al principio sí, ahora ya no lo sé. Las miradas de los dos se encontraron. Se quedaron así un segundo más de lo que debían. Al final de la tarde encontraron una plaza pequeña, escondida entre edificios coloniales. Una fuente en el centro, bancas de piedra, pocas personas. El sol empezaba a ponerse tiñendo todo de naranja y dorado. Aquí, dijo Ximena, sentándose en una banca. Este lugar es perfecto. Mateo se sentó a su lado, más cerca de lo necesario. ¿Usted siempre encuentra lugares así? ¿Lugares así? Escondidos, especiales, fuera de lo obvio. Yo crecí buscando belleza en lugares donde nadie miraba. Cuando usted no tiene mucho, aprende a valorar lo que encuentra. Él la observó, no con la mirada calculadora de siempre, con algo más suave, más abierto. Usted es extraordinaria, dijo él. ¿Lo sabe? El corazón de Ximena se aceleró. Mateo, lo sé, no debería decir estas cosas. Entonces, ¿por qué las está diciendo? Porque estoy cansado de no decirlas. El aire entre ellos se volvió denso, cargado. Mateo se inclinó, despacio, como si se acercara a algo frágil. Ximena no se apartó. Los ojos de él bajaron a los labios de ella. Después volvieron a los ojos, pidiendo permiso. Ella no dijo que no. Centímetros, solo centímetros los separaban. Ella podía sentir la respiración de él, el calor, la duda. Y entonces, en el último segundo, él se detuvo. No puedo, susurró. Ximena cerró los ojos, la frustración quemando en el pecho. ¿Por qué no? Porque si cruzo esa línea no voy a poder regresar. ¿Y si yo no quiero que regrese? Mateo se apartó. Se levantó de la banca. Ese es exactamente el problema. Extendió la mano para ayudarla a levantarse. Un gesto formal, distante. Tenemos la cena del Congreso en 2 horas, dijo él. Necesitamos regresar. Ximena aceptó la mano de él, sintió el calor, la firmeza, y la distancia que él estaba poniendo entre los dos. Mateo. ¿Sí? Esto no se ha terminado. Él la miró. Por un largo momento no dijo nada. Después dio la espalda y empezó a caminar. Y Ximena lo siguió, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Ellos casi se habían besado. Y, casi era la palabra más peligrosa que existía. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue silencioso. No el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan palabras. El silencio pesado de 2 personas que tienen demasiadas palabras y muy poco valor. Mateo trabajó en la laptop todo el trayecto. Ximena fingió dormir. Ninguno de los dos mencionó la plaza. El casi beso. Los centímetros que casi desaparecieron. Cuando llegaron a la cobertura, ya era de noche. La ciudad brillaba allá abajo como un mar de luces, indiferente al caos que ocurría 32 pisos arriba. Me voy al despacho, dijo Mateo, dejando la maleta en la entrada. Tengo reportes atrasados. Son las 10 de la noche. Los reportes no tienen horario. Usted está huyendo. Él se detuvo, de espaldas a ella. Estoy trabajando. Está huyendo, de mí, de lo que casi pasó, de todo. Mateo se dio la vuelta, los ojos oscuros, la mandíbula tensa. ¿Qué quiere que diga, Ximena? La verdad. Por lo menos una vez. La verdad es que nada debería casi haber pasado. Tenemos un contrato, reglas, límites. Límites que usted mismo está rompiendo cada vez que me mira. Yo no. Usted me llamó tentación, ¿se acuerda? En el coche después de la galería. Dijo que yo era una tentación. Silencio. Eso fue un error, dijo él. Fue la verdad, la única que ha dicho en semanas. Mateo dio un paso hacia ella. Luego se detuvo, como si hubiera una barrera invisible que no pudiera cruzar. Usted no entiende, dijo él con la voz baja. Entonces explíqueme. Si dejo que esto pase, si la dejo entrar, voy a perder el control de todo. ¿Y eso le da miedo? Más que cualquier cosa. Ximena caminó hacia él, despacio, sin desviar la mirada. Usted pasó la vida entera controlándolo todo, Mateo. Su carrera, sus emociones, sus relaciones.
¿Y a dónde los llevó eso? Él no respondió. Los llevó a una cobertura vacía, continuó ella, a un matrimonio falso, a una soledad que usted finge no sentir. Ximena, yo no soy su enemiga, no soy una amenaza, soy solo una persona que por algún motivo loco empezó a preocuparse de verdad por usted. La respiración de él se volvió más pesada, los ojos más oscuros. Usted no debería preocuparse. Demasiado tarde. Ahora estaba a centímetros de él. Podía sentir el calor de su cuerpo, el perfume, la tensión vibrando en el aire. Dígame que pare, susurró ella. Dígame que no siente nada y me voy. Ahora. Mateo cerró los ojos, luchando, perdiendo. No puedo, dijo él. Y entonces la barrera se rompió. Él la besó. No fue suave, fue intenso, urgente, desesperado. Años de control desmoronándose en un solo momento. Las manos de él en el rostro de ella, en el cabello, en la espalda, atrayéndola más cerca como si ella fuera aire, y él se estuviera ahogando. Ximena respondió con la misma intensidad. Todo el deseo acumulado, toda la frustración, toda la confusión, todo explotó en ese beso. Cuando por fin se separaron, los dos estaban sin aliento. Esto, empezó Mateo. Fue real, completó ella. Él retrocedió, físicamente, un paso. Dos, como si hubiera recibido una descarga. No debería haber pasado, pero pasó. La cláusula. Que se vaya al diablo la cláusula. Usted no entiende. La voz de él estaba diferente ahora, fría, controlada. La máscara de vuelta. Esto lo cambia todo. El contrato está comprometido. Ximena sintió que el estómago se le hundía. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tenemos que terminar. Ahora. Antes de que esto vaya demasiado lejos. Demasiado lejos. Mateo, usted acaba de besarme como si su vida dependiera de eso. Fue un error. La palabra golpeó a Ximena como una bofetada. Un error. Perdí el control. No va a volver a pasar. Porque usted no va a dejar. Porque no puedo dejar. Ella lo miró fijamente. El hombre que hacía minutos la besaba con pasión ahora parecía un desconocido, distante, inaccesible. Usted es un cobarde, dijo ella. No con rabia, con tristeza. Prefiere perder algo real a arriesgarse a salir lastimado. Estoy protegiéndonos a los dos. Está protegiéndose a usted, solo a usted, como siempre. Silencio. Luciana va a preparar los documentos de rescisión, dijo él con la voz mecánica. Usted tendrá todo lo que fue prometido. Económicamente está garantizada. ¿Cree que se trata de dinero? Ya no sé de qué se trata. Ximena respiró hondo. Sintió que las lágrimas querían salir, pero no lo permitió. No delante de él. No así. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos, Mateo? Dijo ella con la voz firme a pesar de todo. Yo también tengo miedo. También me he lastimado antes. También construí muros. Pero cuando encontré algo que valía la pena, tuve el valor de intentarlo. Él no respondió. Eres brillante, continuó ella. Rico, poderoso, puedes tener cualquier cosa que quieras en este mundo, menos la única cosa que realmente importa. ¿Y qué sería? Alguien que te ame de verdad, porque tú no lo vas a permitir. Ella caminó hasta la entrada, tomó su bolso. No voy a suplicar, dijo volviéndose una última vez. No voy a hacer escenas. ¿Quieres que me vaya? Me voy. Pero quédate con algo claro. ¿Qué? Me estás perdiendo, y te vas a dar cuenta. Tal vez mañana, tal vez de aquí a un mes, pero te vas a dar cuenta, y cuando te des cuenta va a ser demasiado tarde. Mateo se quedó quieto, inmóvil, como una estatua. Ximena entró al elevador. Las puertas se cerraron, y solo entonces, sola, se permitió dejar que las lágrimas cayeran. Pero incluso llorando, ella sabía una cosa. No había suplicado, no se había rebajado, había dicho su verdad y se había ido con la cabeza en alto. Y eso, al final, era todo lo que podía controlar. El elevador bajó 32 pisos. Y en cada piso, Ximena sin duda dejaba un pedazo de sí misma atrás. Pero también sabía que, allá arriba, Mateo estaba descubriendo que perder el control no era lo peor que podía pasar. Lo peor era perderla a ella. 48 horas. Fue el tiempo que Mateo Alcázar tardó en darse cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. En la primera mañana se despertó a la misma hora de siempre. Tomó café. Fue al hospital. Realizó 2 cirugías con precisión impecable. Respondió correos electrónicos, participó en reuniones. Todo normal, todo bajo control. Excepto que nada estaba normal. El penthouse parecía más grande, más vacío. El silencio que antes era cómodo, ahora era sofocante. Se sorprendió a sí mismo mirando la puerta del cuarto de ella, cerrada, vacía. Por lo menos 5 veces antes del mediodía. ¿Doctor Alcázar? La voz de la enfermera jefe lo trajo de vuelta. ¿Está bien? Perfectamente. Es que lleva parado en el pasillo desde hace 3 minutos. Mateo miró alrededor.
Estaba en el pasillo del hospital, sosteniendo un expediente que ni recordaba haber tomado. Estoy revisando un caso. Mintió. La enfermera asintió, claramente no convencida. En el segundo día fue peor. Se equivocó de camino a una sala de juntas que conocía desde hacía años. Dejó que su café se enfriara 3 veces. Llamó a Luciana para preguntarle algo sobre la agenda y se le olvidó lo que iba a preguntar a la mitad de la frase. «Doctor Alcázar», dijo Luciana con la voz cautelosa, «¿puedo ser honesta?» «Siempre». «Se ve pésimo. Gracias por la sinceridad». «¿Cuándo fue la última vez que durmió?» Él no respondió, porque la respuesta era vergonzosa. No había dormido bien desde que Ximena se fue. Se quedaba despierto mirando al techo, repasando cada palabra, cada momento, cada error. «Ella se fue», dijo Luciana. No era una pregunta. «El contrato fue cancelado. Lo sé. Ella me llamó. Me pidió que recogiera sus cosas en el penthouse». Mateo sintió que algo se apretaba en su pecho. «¿Te llamó?» «Sí». Fue educada. Agradeció por el tiempo que trabajamos juntas. Dijo que no guarda rencores. Y dijo que espera que usted encuentre lo que está buscando, aunque usted no sepa qué es. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Esa noche Mateo intentó cenar. Se sentó en la mesa enorme del comedor, solo con un plato que el chef privado había preparado. Comida perfecta, presentación impecable. Dio 2 bocados y se rindió. Fue hasta el balcón. La ciudad brillaba allá abajo. Millones de personas viviendo sus vidas, amando, equivocándose, intentándolo de nuevo. Y él estaba ahí, en la cima. Con todo. Y sin nada. El teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo Fernández. «Mateo, Dolores preguntó cuándo tendremos otra cena contigo y Ximena. Le gustó mucho tu esposa. Dice que es refrescante tener a alguien auténtico en esos círculos». Mateo miró el mensaje durante mucho tiempo. Auténtica. Eso era exactamente Ximena. Auténtica en un mundo de máscaras. Real en un universo de apariencias. Y él la había dejado ir. En el tercer día, algo se rompió. Mateo estaba en medio de una reunión con inversionistas, los mismos que Ximena había encantado en la cena, cuando se dio cuenta de que no podía concentrarse. Las palabras de los ejecutivos le sonaban a ruido. Los gráficos, manchas de colores. «¿Doctor Alcázar?» La voz de Ricardo. «¿Su opinión sobre la propuesta?» Mateo miró los rostros alrededor de la mesa. Todos esperando, todos confiando en que él tendría las respuestas. «Necesito un momento», dijo poniéndose de pie. Salió de la sala. Caminó por el pasillo, entró al baño ejecutivo y se apoyó en el lavabo, mirando su propio reflejo. El hombre que lo miraba de regreso parecía cansado, perdido. «Humano, ¿qué estás haciendo?», le preguntó al reflejo. «Silencio. La mandaste lejos, a la única persona que te veía de verdad, que te desafiaba, que te hacía reír, y la mandaste lejos porque tuviste miedo». El reflejo no respondió, porque no había respuesta, solo la verdad. Había pasado la vida entera construyendo armaduras, contra el dolor, contra la vulnerabilidad, contra cualquier cosa que pudiera hacerle daño. El contrato con Ximena era solo otra armadura, una forma de tener compañía sin riesgo, intimidad sin peligro. Pero Ximena no era una variable controlable, era una persona. Una persona extraordinaria que había entrado en su vida y le había mostrado que existía algo más allá del control. Había conexión, había riesgo, había amor. Y él había huido de todo eso como un cobarde. Ella tenía razón, él era un cobarde, pero no tenía que seguir siéndolo. Mateo salió del baño, volvió a la sala de reunión. «Señores», dijo, «les pido disculpas, pero necesito terminar la reunión antes de tiempo. Surgió una emergencia personal». Ricardo frunció el ceño. «¿Está todo bien?» «No, pero lo va a estar». Salió del hospital sin mirar atrás, entró al coche, llamó a Luciana. «¿Dónde está ella?» «¿Quién?» «Ximena». «¿Dónde está?» Silencio al otro lado de la línea. «Luciana. Volvió al departamento antiguo, en su barrio». «Mándame la dirección». «Doctor Alcázar, ¿está seguro de qué?» «Mande la dirección. Ahora». 30 segundos después, la dirección apareció en la pantalla. Mateo miró el mapa. El barrio quedaba al otro lado de la ciudad, lejos de Polanco, lejos del lujo, lejos de todo lo que él conocía. Pero era donde estaba Ximena, y era allá a donde tenía que ir. El chofer lo miró por el retrovisor. «¿A dónde, doctor Alcázar?» Mateo respiró hondo. «Al lugar a donde debería haber ido hace 3 días». El coche empezó a moverse. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo Alcázar no estaba huyendo. Estaba luchando. Por algo que valía la pena. Por alguien que valía la pena. Por ella. La única pregunta que quedaba era, ¿sería demasiado tarde?
Estaba a punto de descubrirlo. El coche de Mateo Alcázar se detuvo frente a un edificio de 4 pisos que parecía haber sido construido antes de que él naciera. Paredes descarapeladas, interfón con la mitad de los botones descompuestos, una escalera externa de hierro que rechinaba con solo mirarla. Era lo opuesto absoluto a Polanco. Era el mundo de Ximena. El chofer lo miró por el retrovisor con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. «Doctor Alcázar, ¿está seguro de que es aquí?» «Lo estoy. ¿Quiere que lo espere? Puede irse. Yo me las arreglo». «Con todo respeto, señor, ¿sabe volver en metro?» Mateo dudó. «Lo voy a descubrir». Salió del coche antes de poder cambiar de idea. El vehículo se alejó y él se quedó ahí, parado en la banqueta, sintiéndose completamente fuera de lugar. Un hombre de traje en un barrio donde nadie usaba traje. Niños jugaban al balón en la calle. Una señora vendía tamales en la esquina. Música salía de una ventana abierta. Vida, ruido, realidad. Mateo respiró hondo y entró al edificio. El interfón no funcionaba, así que simplemente subió. Segundo piso, tercero, cuarto. Cada escalón rechinaba bajo sus zapatos caros, como si el propio edificio cuestionara su presencia ahí. Departamento 4B. Se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano para tocar. Y dudó. ¿Qué iba a decir? ¿Que estaba arrepentido? ¿Que había sido un cobarde? ¿Que pasó 3 días sin dormir porque el silencio del penthouse era insoportable sin ella? Todo eso era verdad, pero las palabras nunca habían sido su punto fuerte. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Ximena estaba ahí, sosteniendo una bolsa de basura, claramente a punto de tirarla. Se quedó inmóvil al verlo. «Mateo, hola. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Yo», él miró la bolsa de basura. «¿Puedo ayudar con eso?» Ella lo miró como si se hubiera vuelto loco. «¿Viniste hasta aquí para ayudarme a tirar la basura?» «No, vine para...» Se pasó la mano por el cabello. «¿Puedo pasar?» Ximena se quedó quieta un momento. Luego suspiró y se hizo a un lado. «Pasa, pero quítate los zapatos. El piso es sensible a la arrogancia». Casi sonrió. El departamento era pequeño. Muy pequeño. Sala, cocina y cuarto prácticamente compartían el mismo espacio, pero era acogedor. Tenía plantas en la ventana, fotos en la pared, una manta colorida en el sillón. Tenía personalidad. Tenía a Ximena. «¿Quieres agua?», preguntó ella, dejando la bolsa de basura en una esquina. «Es lo que tengo para ofrecer. No tengo champaña de cosecha especial». «Agua está perfecto». Ella tomó un vaso, lo llenó en la llave y se lo dio. «Listo. Servida con todo el lujo del barrio». Mateo bebió, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba un momento para ordenar sus pensamientos. «Ximena, no deberías estar aquí», lo interrumpió ella. «El contrato se acabó. Dejaste eso muy claro». «Lo sé. Entonces, ¿por qué viniste?» «Porque estaba equivocado». El silencio que siguió fue pesado. «¿Equivocado en qué?», preguntó ella con la voz cautelosa. «Sobre todo, sobre el contrato, sobre la cláusula, sobre mandarte lejos». Él la miró fijamente. «Sobre tener miedo». Ximena cruzó los brazos. «¿Te tardaste 3 días en darte cuenta de eso?» «Me tardé 3 días en admitirlo. Me di cuenta en el momento en que las puertas del elevador se cerraron contigo del otro lado». «¿Y por qué no me llamaste?» «Porque soy un cobarde. Tú misma lo dijiste». «Dije muchas cosas. Todas verdaderas». Ella desvió la mirada. Mateo vio la tensión en sus hombros, la forma en que se abrazaba a sí misma como si se estuviera protegiendo. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó al fin. «Porque si viniste aquí para hacer un discurso bonito y luego volver a tu vida perfecta, puedes ahorrarte el aliento». «Mi vida no es perfecta». Él dio un paso hacia ella. «Mi vida es un penthouse vacío, reuniones interminables y cenas solo. Mi vida es control sin propósito. Éxito sin sentido». Eso suena a problema de gente rica. Lo es, y yo soy gente rica. Pero también soy alguien que cometió el mayor error de su vida y está aquí, en el 4º piso de un edificio sin elevador, tratando de arreglarlo. Ximena lo miró. Algo en su rostro se suavizó. «Solo un poco». «¿Subiste 4 pisos por las escaleras?» «Subí». ¿Con traje?» «Con traje». «Tus zapatos probablemente cuestan más que la renta de este departamento». «Probablemente. Y viniste de todos modos. Vendría descalzo si fuera necesario». Ella rió. Un sonido corto, casi involuntario. Eso fue dramático. «Estoy intentando». ¿Intentando qué? «Ser honesto. Ser vulnerable. Ser todo lo que dijiste que yo no era». Ximena se sentó en el sofá como si las piernas ya no la sostuvieran. Mateo siguió de pie sin saber si tenía permiso para acercarse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella con la voz más baja ahora. «Te quiero a ti. Ya me tuviste y me mandaste lejos.
Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome de eso si no me das otra oportunidad. ¿Por qué te la daría? Porque... Él dudó. Porque te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera controlarlas. Crudas, imperfectas, verdaderas. Ximena guardó silencio, los ojos muy abiertos. ¿Tú qué? Te amo, repitió, porque ahora que lo había dicho, no podía parar. No sé cuándo empezó, tal vez en el primer evento, cuando respondiste a aquella mujer sin perder la compostura. Tal vez en Guadalajara, cuando me arrastraste por los mercados y me hiciste comer torta de elote en la calle. Tal vez aquella noche en que te desmayaste y me di cuenta de que prefería quedarme despierto cuidando de ti que dormir solo. Mateo, sé que no merezco otra oportunidad, sé que te lastimé, pero estoy aquí, sin contratos, sin cláusulas, sin control, solo yo, pidiéndote que me dejes intentarlo de nuevo. Ximena se levantó, caminó hacia él despacio. Sabes que esto es una locura, ¿verdad? Lo sé. Somos de mundos completamente diferentes. Lo sé. Tu exesposa va a tener un ataque. Va a sobrevivir. La prensa se va a volver loca. Que se vuelva loca. Ella se detuvo a centímetros de él, los mismos centímetros de Guadalajara, los mismos centímetros del beso en el penthouse. ¿Y si no funciona?, preguntó. Entonces por lo menos habremos intentado, de verdad, sin contratos, sin fingir. Solo nosotros dos. Solo nosotros dos. Ximena lo estudió durante un largo momento. Mateo sintió el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Subiste 4 pisos por las escaleras, dijo ella por fin. Subí, con traje. Ya establecimos eso. Y me estás pidiendo una segunda oportunidad en mi departamento minúsculo, sin champaña, sin flores, sin gran gesto romántico. Puedo conseguir flores y champaña y el gesto que tú quieras. No. Ella negó con la cabeza. Así está perfecto. Sí, sí, porque es real. Ella se inclinó y lo besó. No fue como el primer beso, no fue desesperado ni urgente. Fue suave, dulce, una promesa. Cuando se separaron, Mateo apoyó la frente en la de ella. ¿Eso es un sí? Eso es un vamos a intentarlo. Ella sonrió. Pero si me mandas lejos otra vez, te juro que no lo voy a hacer. ¿Lo prometes? Lo prometo. Ella lo miró a los ojos. Entonces sí, es un sí. Mateo sonrió. Una sonrisa de verdad, del tipo que no daba desde hacía años. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ximena miró alrededor del departamento pequeño. Bueno, puedes empezar bajando 4 pisos para tirar esa basura, ya que te ofreciste ayudar. Él rió. Justo. Y después, continuó ella con los ojos brillando, me vas a contar exactamente cómo piensas explicar a la alta sociedad que estás saliendo con una chica de Tepito. Fácil. Voy a decir que estoy con la mujer más extraordinaria que he conocido. Y al que no le guste, problema suyo. Ximena sonrió. Buena respuesta. Aprendo rápido. Ella tomó la bolsa de basura y se la lanzó. Demuéstralo. Mateo sostuvo la bolsa, la miró y se dio cuenta de algo que nunca había sentido antes. Felicidad. Así de simple. Y mientras bajaba los 4 pisos de escaleras con una bolsa de basura en la mano y una sonrisa en el rostro, Mateo Alcázar entendió que había encontrado algo que todo el dinero del mundo no podía comprar. Alguien que lo amaba de verdad. Y esta vez no la iba a dejar escapar. 6 meses después, Ximena Lozano estaba parada frente a un espejo, usando un vestido de novia que no había sido elegido por ninguna asistente personal. Ella misma lo había encontrado. En una tienda pequeña, escondida en una calle lateral de Coyoacán, atendida por una señora de 70 años que cosía vestidos desde antes de que Ximena naciera. El vestido era sencillo, elegante, perfecto, exactamente como la boda sería. Usted está preciosa, mija. La voz vino de la puerta. Doña Carmen, la madre de Ximena, estaba ahí, con los ojos ya llenos de lágrimas, sosteniendo un pañuelo que claramente sería insuficiente para el día. Mamá, usted prometió que no iba a llorar antes de la ceremonia. Mentí. Las madres mentimos sobre esas cosas. Ximena rió y abrazó a la madre. El tratamiento médico había funcionado. Doña Carmen estaba más fuerte, más saludable, más presente. Era todo lo que Ximena siempre quiso. Bueno, casi todo. El resto la estaba esperando en el altar. El lugar elegido para la boda no era una catedral grandiosa ni un salón de fiestas lujoso. Era un jardín en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles antiguos y flores silvestres, donde el único sonido era el canto de los pájaros y el susurro del viento. Mateo había sugerido lugares extravagantes, hoteles de 5 estrellas, viñedos exclusivos, playas privadas. Ximena había vetado todos. Quiero algo real, había dicho. Algo que se sienta nuestro,
no un ensayo fotográfico para una revista. Y Mateo, por primera vez en su vida, simplemente había estado de acuerdo. Lo que usted quiera, había respondido. Siempre y cuando esté allá al final, lo demás no importa. Era increíble cómo él había cambiado, no completamente. Seguía siendo controlador, seguía trabajando demasiado, seguía teniendo la tendencia irritante de creer que lo sabía todo. Pero ahora escuchaba, cedía, reía, principalmente amaba, sin miedo, sin cláusulas, sin salidas de emergencia. El coche se detuvo en la entrada del jardín. Ximena respiró hondo. ¿Lista?, preguntó doña Carmen. Más que nunca. Bajaron juntas. El camino hasta el altar era un pasillo de pétalos blancos y rosados, flanqueado por sillas ocupadas por un pequeño número de invitados. Familia, amigos cercanos, personas que realmente importaban. Luciana estaba ahí, sonriendo por primera vez de forma genuina. Ricardo y Dolores Fernández también. Dolores con un vestido discreto y una sonrisa que, increíblemente, parecía sincera. Y en el altar de pie esperándola estaba Mateo. Llevaba un traje oscuro sin corbata, el primer botón de la camisa desabrochado. Casual, humano. Los ojos fijos en ella desde el momento en que apareció. Ximena vio el momento exacto en que él perdió la compostura. Los ojos se le humedecieron, la mandíbula le tembló. Tragó en seco, tratando de mantener el control, fallando miserablemente. Cuando ella llegó al altar, doña Carmen besó su frente y entregó su mano a Mateo. «Cuídela», dijo la señora, «o se va a meter en problemas conmigo». «Sí, señora», respondió Mateo con una seriedad que hizo que Ximena sonriera. «Mamá, usted está amenazando a mi novio en el altar». «Estoy cuidando mi inversión». Risas suaves entre los invitados. El juez de paz, un hombre calvo y simpático llamado don Miguel, carraspeó para empezar. «Queridos amigos, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Mateo y Ximena. Una unión que, por lo que entendí, empezó de una forma no convencional». Más risas. «Pero el amor rara vez sigue guiones», continuó don Miguel. «A veces surge en los lugares más inesperados, en acuerdos que no deberían significar nada, en mentiras que se transforman en verdades, en personas que creían que no necesitaban a nadie». Ximena miró a Mateo. Él la miró de vuelta. «Los novios prepararon sus propios votos», dijo don Miguel. «Mateo, usted primero». Mateo respiró hondo. Sacó un papel del bolsillo, lo miró y luego volvió a guardarlo. «Yo había escrito algo», dijo él. 3 páginas, revisadas 7 veces, pero creo que voy a improvisar». «Eso es nuevo», murmuró Ximena. «Estoy aprendiendo». Él tomó las manos de ella. «Ximena, cuando la conocí yo pensaba que tenía todo bajo control. Mi vida era organizada, previsible, segura y completamente vacía. Usted entró en ella como un huracán, cuestionó todo, desafió todo, me irritó profundamente en por lo menos 47 ocasiones». «¿Solo 47?» lo interrumpió ella. «Estoy siendo generoso». Risas. «Pero usted también me mostró algo que yo había olvidado», continuó él. «Que la vida no se trata de control, se trata de valentía, de elegir a alguien todos los días, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Yo la elijo a usted, Ximena. No porque sea perfecta, sino porque es perfectamente usted, y yo soy mejor cuando estoy con usted. Prometo amarte sin contratos, sin cláusulas, sin condiciones, solo amor. Del tipo desordenado, imperfecto y absolutamente real». Ximena sintió las lágrimas amenazando con salir. Parpadeó rápido intentando mantenerlas bajo control. «¿Mi turno?», preguntó ella con la voz ligeramente entrecortada. Su turno. Ella también había preparado algo, 3 párrafos cuidadosamente escritos, pero al mirarlo a él, las palabras ensayadas parecían insuficientes. «Mateo», empezó ella, «cuando me pidió que fingiera ser su esposa en aquella fiesta, pensé que estaba loco». «Gracias. Déjeme terminar». Más risas. «Me pareció una locura», continuó ella. «Un multimillonario pidiéndole a una desconocida que finja ser su esposa. Parecía guión de telenovela. Guión malo de telenovela. Pero acepté. No sé bien por qué. Tal vez por orgullo, tal vez por desesperación. Tal vez porque una parte de mí supo en ese momento que usted era diferente. Usted era frío, controlador y irritantemente convencido de que siempre tenía la razón. Todavía soy algunas de esas cosas», admitió él. «Lo sé, pero ahora también es otras cosas. Es amable aun cuando finge que no lo es. Es vulnerable aun cuando intenta ocultarlo. Es el hombre que subió 4 pisos de escaleras con traje puesto para pedirme perdón. Fue difícil», dijo él. «Esas escaleras son empinadas». «Lo sé, por eso significó tanto». Ella apretó sus manos. «Yo no lo elegí porque es rico, Mateo. Lo elegí porque usted eligió ser honesto.
porque eligió ser imperfecto, porque me eligió a mí cuando podía haber elegido a cualquier otra persona en el mundo. Prometo amarlo con la misma intensidad con la que discuto con usted, lo cual, seamos sinceros, es bastante. Bastante, estuvo de acuerdo él. Prometo no dejar que vuelva a ser aquel hombre que no sabía dónde quedaba su propia cocina. Prometo arrastrarlo por mercados de calle y hacerlo comer comida de vendedor ambulante por el resto de la vida. Acepto esos términos. Y prometo, por encima de todo, ser su pareja. No de contrato, de vida. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Don Miguel tenía los ojos sospechosamente brillantes. Bien, dijo él aclarando la garganta, creo que podemos continuar. Mateo Alcázar acepta a Ximena Lozano como su legítima esposa para amarla y respetarla, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. Acepto. La palabra salió firme, sin vacilación. ¿Y usted, Ximena Lozano, acepta a Mateo Alcázar como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad todos los días de su vida? Ximena lo miró, a esos ojos castaños que, hace menos de un año, eran de un completo desconocido, a ese rostro que había aprendido a amar de todas las formas posibles. Acepto. Por los poderes que me han sido conferidos, los declaro marido y mujer. Don Miguel sonrió. Mateo, puede besar a la novia. Mateo no necesitó oírlo 2 veces. El beso fue suave, dulce, lleno de promesa. Cuando se separaron, los aplausos llenaron el jardín. Señor Alcázar, dijo Mateo con los ojos brillando. No me llame así, suena a cosa de contrato. Entonces, ¿cómo la llamo? Ximena, solo Ximena, como siempre fue. Él sonrió, esa sonrisa rara que ella había aprendido a amar. Entonces, Ximena, mi esposa, mi pareja, mi vida. Mejoró ella, sonriendo de vuelta. Caminaron por el pasillo de pétalos, ahora como marido y mujer. Alrededor, rostros conocidos aplaudían. Doña Carmen lloraba abiertamente. Luciana tomaba fotos. Y en algún lugar del universo la versión de Ximena de un año atrás, aquella muchacha solitaria en un evento de élite, con un vestido prestado y sintiéndose invisible, sonreía. Ella había encontrado su lugar, no en Polanco, no en Tepito, no en ningún lugar geográfico. Su lugar era al lado de él. Y esta vez no era fingimiento, era elección, era amor, era para siempre. Fin. ¿Usted cree que el amor verdadero aparece cuando menos lo esperamos? A veces disfrazado de un acuerdo absurdo, de un susurro inesperado o de un desconocido que lo cambia todo. ¿Y si fuera usted en aquella fiesta, habría aceptado fingir? Deje su opinión en los comentarios. En una escala de 0 a 10, ¿qué calificación le daría a esta historia? No se olvide de suscribirse al canal y activar la campanita para recibir más historias emocionantes como esta. Nos vemos en la próxima.